no estoy seguro de que se pueda hablar en propiedad de la constitución de algo llamado los estudios visuales latinoamericanos, debido a que en los últimos 20 años aproximadamente el cruce de temáticas, modelos de análisis, metodologías, lo que han hecho es fundamentalmente forzar a que cierto campo de las ciencias sociales y ciertas perspectivas de lo que podríamos llamar son líneas epistemológicas vinculadas con la representación, indaguen en la imagen para responder a preguntas que parecen que los modelos clásicos ya no pueden resolver. Bajo esa perspectiva, se podría decir que lo que está en juego es más bien un debate en torno a la imagen y sus potencialidades representacionales, más que una discusión sobre un cambio de paradigma que tenga como problema la visualidad. Porque justamente muchos de los trabajos que uno revisa en América Latina no discuten la visualidad, la dan por hecho de que es sinónimo, calcado y metonímico fundamentalmente de imagen. Y esa homologación es difícil porque implica que no estamos haciendo una distinción fundamental que tiene que ver con lo que implica justamente la noción de visualidad. Es largo el trayecto que supone revisarla, y por tanto quisiera más bien señalar que lo que se ha dado en llamar estudios visuales latinoamericanos tiene tres rasgos que a mi juicio han estado durante estos últimos 15 años intentando madurar una estructura de discurso y también una cierta lectura sobre el problema de lo latinoamericano. El primero tiene que ver con sintomatizar una cierta crisis de la historiografía. Y en ese plano se hace evidente que las cuestiones que más interesan están directamente relacionadas con dos preguntas. Primero, ¿cuál es el discurso que ha construido narrativamente la representación de lo latinoamericano? Y segundo, ¿cuáles han sido los aparatos, los dispositivos, los modelos que se han usado justamente para darle a esas lecturas el carácter que hoy día tienen? O dicho de otra manera, pareciera que en buena medida lo latinoamericano desde el punto de vista historiográfico parece ya no ser suficientemente explícito en términos de lo que podríamos llamar son las narrativas nacionales, los modelos de análisis hegemónico y fundamentalmente lo que podríamos llamar es el discurso de la otredad. Por otro lado, aparece la cuestión fundamental de lo que podríamos definir como la configuración del discurso del otro, que paradojalmente viene a reclamar, viene a posicionar la existencia de ese sujeto que en su condición periférica emerge y aparece hablando desde la imagen porque fue negado por el discurso. De esta manera, entonces, el lugar privilegiado de la otredad en lo latinoamericano estaría en lo visual y no en lo narrativo. Bajo esa fórmula, entonces, se podría decir que aparece un tercer elemento que tiene que ver con la emergencia de un área visual que destina un tiempo crítico a tratar de replantearse de qué forma se puede pensar la identidad en un escenario donde lo que está en juego ya no es analizar la representación, sino que los mecanismos post-representacionales. Y probablemente ese es el punto de inflexión. La visualidad tiene que ver básicamente con una crítica muy fuerte y radical a los criterios representacionales. Entonces, la primera cuestión que está en juego acá es preguntarse si hablamos de cultura visual o hablamos de estudios visuales latinoamericanos, lo que deberíamos dejar fuera es una discusión sobre la representación, porque esta es la que ha sido de alguna manera hegemonizada, estructurada, configurada por los dispositivos hegemónicos, que son justamente el objeto de cuestionamiento de una lectura crítica de la historiografía clásica. Así entonces, por un lado, aparece la imagen instituyendo la presencia del otro, y por el otro y a su vez aparecería algo así como la visualidad tratando de interpretar cómo se ha desarrollado esa representación del otro, intentando descodificarla y desconstruirla, para demostrar que efectivamente estas no son imágenes naturalizadas, sino, como se ha dicho en muchas oportunidades, construcciones históricas. Construcciones donde un sujeto que carece de representación ingresa forzadamente a una y a través de ella tiene que hablar y tiene que ser mostrado, tiene que ser construido, como podríamos decir, parafraseando a Aníbal Quijano, de una colonialidad del poder a una colonialidad del ver. En esa perspectiva, una primera cuestión que se hace notoria en esto es que si tuviéramos que desglosar el área, si es que efectivamente el área existe, habría que reconocer, a propósito de esto, que hay ciertos estudios que lo que hacen es estudiar las imágenes. Y hay otros estudios
que tienden fundamentalmente a tratar de interpretar el régimen de la visualidad. Por tanto, falta todavía un espacio de intermediación, de mediación, donde podamos entender cuál es la conexión que se produce entre los procesos iconográficos y los modelos interpretativos de esos procesos iconográficos. Ahí es donde uno podría decir que podría adquirir fuerza, sentido y potencia algo así llamado un área de estudios visuales latinoamericanos. Porque en general, si uno observa el material que se ha producido, rico, novedoso en muchos casos, muy agudo, sostenido, interesante, valioso, es que estamos atados epistemológicamente a dos trampas. La primera, que todas las imágenes que podemos reflexionar ya están codificadas por el aparato occidental, que es el que las ha producido. Por tanto, no nos queda más que con la resignación analítica de demostrar que el aparato antecedió a la imagen, ya que la imagen que finalmente aparece del otro ha sido decidida por el aparato. Primera cuestión que nos deja de alguna manera en una especie de pantano epistémico. No podemos salir de ahí, porque la única afirmación que podemos hacer es que el otro ha sido construido por un sistema representacional que él no produjo, sino que ha sido más bien afectado por este. La segunda cuestión tiene que ver fundamentalmente respecto a si habría algo así como una identidad que pueda escamotearle al aparato su propio régimen de representación y colocar dentro de este algo que obliga a esa misma representación a modificar su sentido, a alterar lo que podríamos llamar su dispositivo, de tal manera que no quedemos colocados en una especie como de condición vertical, donde no importa la imagen, como el aparato la antecede y obliga a representar de determinado modo, lo único que nos queda para analizar visualmente es la manera en cómo el colonizador finalmente construye la imagen del colonizado. Y eso de alguna manera es problemático, porque supone que el sujeto no es más que la retórica de la imagen y por tanto lo que hay que analizar es el mecanismo representacional que lo coloca en ella. Así entonces, una parte importante de lo que se ha entendido por visualidad es básicamente desmontar esta operación, montar cómo hay algo así como un occidente que mirando al otro ha inventado el modo de hacerlo aparecer en la imagen. Y por esa vía no nos queda más que analizar ese ver que ha hecho una invención ya no de la comunidad, sino que es la invención de la otredad, que debe ser ahora analizada a partir de cómo descomponer, desconstruir el mecanismo visual que se ha usado para producirla. Esa es una línea muy fuerte y que ha tenido muchos dividendos. Hay otra línea que está directamente vinculada con lo que podríamos llamar el rastreamiento de una cierta genealogía visual de lo latinoamericano, que encontraría una fuerte tensión entre lo barroco y lo hegemónico moderno. Los trabajos de Simón Echeverría en ese plano, de Bolívar Echeverría, perdón, han sido bastante decisivos en mostrar la contemporaneidad de lo barroco en lo moderno y por tanto replantearnos justamente la pregunta ¿por qué sería esa condición de exceso que habría en la imagen que parece justamente no quedar de alguna manera atrapada en el modelo representacional que se le impone? Algo así como el barroco sería una especie de estrategia de los subalternos para evadir la hegemonía que los obliga a ser visualmente de un solo modo. Un tercer momento, y que probablemente sea el más fructífero actualmente, está determinado por lo que se conoce como el estudio cinematográfico de las identidades subalternas, que es probablemente uno de los campos más prósperos en el que más se ha estado indagando en el último tiempo, por el impacto que desde los años 60 el cine ha tenido justamente en ser uno de los coordinadores y al mismo tiempo uno de los condensadores del relato de la visualidad. Por esta vía entonces lo que se empieza a notar es más bien un acercamiento, unas mediaciones entre temáticas que toman como problema a la imagen y lo visual, pero sin que por ello, insisto, eso dé cuenta de la existencia real de algo así como unos estudios visuales latinoamericanos. Porque en muchos casos estos estudios visuales tienden más bien a ser parte de una tendencia previa, que se cruza y se confunde con lo que antes de su llegada a América Latina fueron los estudios latinoamericanos, y que luego además se mezcla con la conexión con la lectura y la recepción de los estudios culturales, de tal forma que más o menos podríamos decir que el diagrama en el que nos encontramos nos instala frente a tres trayectorias que convergen pero sin solución. Por un lado, algo así como los estudios culturales que tratan justamente de trabajar el conflicto identidad-nación en su momento original.
unos estudios latinoamericanos que están continuamente tratando de pensar el problema de la identidad desde el punto de vista de cómo agregar la diferencia que ha sido omitida por lo hegemónico. Y por último, los estudios visuales, que vendrían justamente a tratar de examinar el remanente colonial que quedaría en los mecanismos representacionales contemporáneos. De esta forma, entonces, lo que tenemos es un área intensa, epistemológicamente provocativa, pero que no por ello, al mover distintos tópicos, al mover distintas lecturas, al introducir distintos itinerarios de comprensión, nos estaría colocando frente a un área madura, consolidada. No estamos diciendo que su no existencia no implique que pudiera constituirse. Lo que estamos diciendo es que probablemente la coordinación de este proceso requiera desarrollar también algunas perspectivas más teóricas en términos de lo que estamos entendiendo por visualidad y particularmente cuando las estamos adjetivando como visualidad latinoamericana, ya que esa adjetivización es estratégica para discutir dos cuestiones que son fundamentales. La primera de ellas tiene que ver justamente en qué tiempo de la representación vamos a colocar esta discusión. Y segunda, ¿cuál es la naturaleza política de estas representaciones, teniendo en cuenta que una parte importante del discurso insiste fuertemente en que estas representaciones son colonizantes y han sido construidas por las élites o por los dispositivos europeos o sencillamente por las máquinas de visión occidental? Entonces, en definitiva, también parece que está ausente y por otro lado subyacente, a su vez, la discusión sobre representación y política. Y en ese plano, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que suponer? Hay que buscar en las imágenes para que agreguen a un discurso ya configurado sobre la teoría visual algo que pueda ser definido propiamente como latinoamericano, sin caer en los viejos esencialismos, ni tampoco caer en viejas defensas identitarias o regionalistas, sin que por ello olvidemos que justamente esas dimensiones siguen siendo importantes desde el punto de vista histórico y también analítico. Es decir, hay un momento de tensión, de construcción. Por ende, el asunto tiene que ver con, a mi juicio, con dos problemas. El primero, que hay un giro cultural fuerte en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, que ha logrado incorporar una dimensión estética que ahora puede ser pensada políticamente. Y por otra parte, una perspectiva estética que, subordinada exclusivamente a su dimensión culturalista, no nos permite también analizar las potencialidades estéticas que ésta tiene sin caer básicamente en análisis de contenido. Porque una de las cuestiones fuertes que está ahí cruzada es justamente que mucho de lo que se llama visualidad es análisis de contenido de imagen. Y por tanto no se establece fuertemente la conexión con una dimensión performática, donde también la imagen, a partir de sus recursos, de sus estrategias, produce una determinada comprensión, genera significantes que son tan decisivos para la comprensión de la representación como aquellos que sencillamente se analizan desde su punto de vista narrativo o contenidista. Es decir, necesitamos resolver también la relación de lo estético, entender qué es lo que estamos llamando estético ahí, cuando fundamentalmente lo estético también es una interrogación, es una especie de interpelación a las estrategias representacionales desde el valor formal que éstas tienen, teniendo en cuenta que la forma en este caso no es solamente un elemento que opera para efectos fundamentalmente de organización o de composición del plano, sino que fundamentalmente lo que está produciendo es un cierto sentido de la representación. Es decir, el que vemos ahí lo vemos de determinada manera porque lo que está siendo marcado, lo que está siendo consignado en ese cuerpo es fundamentalmente un dispositivo, es decir, un modo de ver, una tecnología y un saber que se propone para organizarlo y darle coherencia y verosimilitud. Así entonces uno podría pensar varias cosas, entre otras, si acumulamos todos estos trayectos y los ponemos en perspectiva, ¿sería pertinente, por ejemplo, hablar de que un área de interés factible no sería, por ejemplo, interrogar bajo qué condiciones se ha generado un régimen escópico en América Latina? ¿Qué es lo que se ha privilegiado en relación a ese régimen escópico? ¿Cuáles han sido las preferencias y las expectativas? ¿Ha sido fundamentalmente la cultura popular el escenario redundante de lo académico y también de la investigación social para describir este régimen escópico como alternativo al relato escópico, por ejemplo, europeo? Si es así, entonces tendríamos que pensar que un área interesante de trabajo sería aquella que hace alusión al régimen escópico plebeyo, es decir, el hecho de que efectivamente el mundo de lo llamado subalterno aparece en la modernidad visualmente,
Esa es la condición. Es decir, el hecho de que, por tanto, muchos de nuestros descubrimientos actuales en este campo están determinados porque asumimos que efectivamente hay una cierta modernidad plebeya que ha sido incorporada a lo visual desde mecanismos coloniales, pero que son críticamente analizados por un dispositivo de saber que ahora demuestra cómo se hizo la operación. Esta fórmula, entonces, ayuda por un lado a entender cuáles son las operaciones, pero por otro lado nos dice dos cosas muy distintas respecto a lo siguiente. Por un lado, podemos pensar que la visualidad ha construido lo social, la frase tan famosa de W.T.J. Mitchell respecto justamente a la predominancia de lo visual en la cultura contemporánea. Y por otra, ¿en qué se convierte lo social cuando se hace visual? ¿En qué se convierte? Incluso uno lo podría ir interpelando facultativamente el tema. ¿Cuándo las palabras se convierten en cosas? ¿En qué momento? ¿Cuál es ese punto de inflexión donde se produce la transfiguración o la metamorfosis? Ese plano no ha sido de alguna manera planteado y por tanto hay lagunas teóricas y también históricas que no permiten afirmar que estemos en presencia de un campo plenamente configurado. Pero no por ello faltan temas o faltan autores, faltan investigaciones. Al contrario, lo que pasa es que hoy día hay una tendencia muy fuerte a usar como centro de análisis de cualquier fenómeno social a las imágenes, sin advertir que probablemente no en todas las áreas la imagen asume y tiene un rol tan protagónico y en muchos casos sigue teniendo más bien una condición residual o emergente o sencillamente periférica. La tendencia a creer que efectivamente nuestra cultura se ha vuelto excesiva y agobiantemente visual sigue siendo una hipótesis, no es una afirmación. Sigue siendo más bien una categoría de trabajo y no una declaración clara de que estaríamos frente a una nueva contemporaneidad. Por lo mismo, entonces, trabajar la distinción entre imagen y visualidad y a su vez advertir qué condición de lo latinoamericano es la que estaría en juego, atendiendo efectivamente a debates que han puesto en tela de juicio las narrativas esencialistas, nacionalistas e incluso populistas, implica necesariamente hacer una revisión también de la manera en cómo se ha analizado el problema. Por eso que, a mi juicio, estamos en un momento más bien de construcción. La negación no es total, sino que más bien es una negación provisoria, atendiendo al hecho de lo que está en juego, sería más bien revisar los mecanismos de producción del discurso que ha tratado en los últimos 10, 15 años de dar cuenta de esa necesidad de lo visual. Ahí donde buena parte de los autores que organizaron los primeros textos de los estudios culturales señalaron efectivamente de la importancia que tenía lo iconográfico en la construcción de estas identidades que no habían ingresado al canon. Por tanto, también uno podría decir, ya hay incipientemente en ciertos textos una advertencia. Lo visual en América Latina es también aquello que recoge y absorbe lo que ha quedado fuera del canon. Y entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuál es el canon que finalmente opera como una modernidad vertical que obliga a generar una visualidad horizontal? Donde obviamente cabrían todos aquellos que han sido de alguna desplazados por la letra o sencillamente por el discurso. Nuevamente ahí entonces entra en tensión la pregunta por si efectivamente solo existió la ciudad letrada de Ángel Rama. ¿Solamente hubo una ciudad letrada? Y si hubo solamente una ciudad letrada, ¿dónde quedó el otro lugar? ¿Por qué aparece ahora, a partir de los estudios de la colonialidad o incluso de la escuela puertorriqueña, de la Forge, de la descolonialidad? ¿En qué sentido justamente el estereotipo narrativo con que Occidente inventó al latinoamericano hoy día, leído críticamente, nos permite devolver el estereotipo a su origen, poniendo en evidencia que este ha sido construido fundamentalmente como una lógica de poder? Había que, de alguna manera, subalternizar al sujeto para que éste se resignara a quedar detenido en la imagen que se le proponía. Expropiada su lengua, tenía que hablar una lengua que no le pertenecía y en ella imaginarse. Expropiada su imagen, tenía que entonces imaginarse en una imagen que no daba consistencia a su propia identidad, pero era la única referencia que tenía incluso para construir su memoria clásica y arcaica. Entonces, estamos ahí en una línea que es muy fuerte porque creo que los estudios visuales y particularmente en ciertas áreas de las universidades chilenas
el tema de la imagen todavía está marcado con la sospecha del prejuicio de pertenecer al espacio de lo técnico y ofrecernos fundamentalmente una especie de decadencia del logo y crisis también de la representación. Digo esto porque efectivamente la aparición en los últimos años, en Chile sobre todo, de esta cuestión, muestra también que su aparición, más allá de los trabajos que investigadores muy seriamente han realizado en torno a la cuestión, por ejemplo, de la etnicidad, como la profesora Margarita Alvarado, están de alguna manera capitalizando las insuficiencias epistemológicas de las ciencias sociales en campos que ya no saben cómo pensar y que por tanto de alguna manera hacen un giro visual, así como en algún momento se habló del giro cultural, hacen un giro visual buscando de alguna manera que en estos espacios iconográficos se puedan responder preguntas que parecen o agotadas o demasiado reiteradas bajo los enfoques más tradicionales. Me refiero fundamentalmente a la pregunta por la relación entre visualidad y poder y a la manera en cómo se transfiere desde un campo de relaciones institucionales y discursivas la forma del poder a la imagen del poder. Y entonces ahí aparece una cuestión que a mí me parece decisiva y creo que es tremendamente provocadora. ¿Cuál es la imagen del poder? ¿Qué formas? ¿Esas formas son universales o son fundamentalmente situadas e históricamente determinadas? ¿Bajo qué condiciones esas formas del poder, al volverse íconos, símbolos, signos, dan cuenta de ese carácter latinoamericano que pretendemos que todavía podemos encontrar en las imágenes? ¿No hemos quedado casados de alguna manera de estereotipos que se naturalizaron con tanto éxito que nosotros mismos, al burlarnos de ellos, sencillamente los reproducimos? Como esa vieja idea de que termino defendiendo el mundo que quería destruir. Entonces, bajo esa fórmula, el estereotipo parece no ser sencillamente la conciencia crítica que tenemos de aquello que está ofreciéndonos la oportunidad de pensar su diferencia. Probablemente haya que volver a repensar el tema del estereotipo para darnos cuenta cuánto lo hemos naturalizado a tal punto de que el estereotipo hoy día se vuelve fundamentalmente un mecanismo analítico, más que un modelo crítico. Termina volviéndose parte del formalismo académico de su revisión, más que un modo de abrirnos a una lectura más compleja de lo que estaría en juego. Termino diciendo dos cosas, es decir, creo que estamos en un momento interesante que requiere construir, quizás sería muy pretencioso hablar algo así como de un pensamiento latinoamericano sobre la visualidad, pero creo que sería importante construir un debate, un marco, una biblioteca, unas coordenadas de trabajo que nos permitan hacer dialogar, hacer converger distintas investigaciones que vienen de la antropología, de la sociología, de la historia del arte, de las comunicaciones, para poder llamar con pertinencia a este conjunto de enfoques que han revisado a las imágenes y sus distintos itinerarios, llamarlos en propiedad estudios visuales. Creo que todavía nos falta efectivamente la constitución de un campo. El que haya un número importante y masivo de materiales en torno a esto no es garantía de eso, porque un campo es el que toma conciencia efectivamente del problema que investiga y no solamente lo divulga. Con eso yo termino y muchas gracias.